vamos a aprender a familiarizarnos un poco con todo esto de la investigación y a desmitificarlo y a dejar el trauma que tenemos. El tema principal de este conversatorio son los recursos didácticos que nos sirven para desarrollar la creatividad. Entonces, una de las preguntas centrales que yo me hice cuando comencé el proyecto de investigación es ¿de qué me sirve a mí desarrollar la creatividad? Porque hay como muchos mitos y creencias en torno a todo esto y hay mucha gente que tiene, yo siento que tiene la sensación que yo tenía también antes, de que ser creativo es simplemente hacer cosas lindas. Quisiera escuchar a los que quieran contarme para qué creen ellos que sirve el desarrollar la creatividad y el pensamiento creativo como tal. Yo creo que a veces sirve de cierta forma para resolver problemas o tener una visión más amplia frente a algún tema. Bueno, pues yo creo que la creatividad pues no solo es importante en el arte, pues para poder hacer una obra o algo así, sino pues en todos los ámbitos de la vida como para poder desarrollarse o entenderse mejor en el ámbito como tal del día a día, ¿no? Gracias. Yo creo que la creatividad puede ser como si fuera una extensión de lo que viene a ser nuestro pensamiento y nuestra mente. Entonces creo que entre más creatividad tenga una persona, más puede representar lo que siente y piensa en diferentes medios. Me parece que las tres personas que participaron tocaron unos puntos súper claves y es que el pensamiento creativo ayuda también a conectarse con el pensamiento crítico. Entonces, somos críticos cuando somos capaces de cuestionar las cosas, de ver otros puntos de vista ante un conflicto, como si todas las soluciones estuvieran flotando ahí en el aire entre nosotros. El momento en el que viene el problema viene ese punto de cómo nos enfrentamos a eso. Entonces, el pensamiento creativo es súper útil para poder estar súper atento a todo eso que tenemos alrededor y podemos contemplar varios puntos de vista, podemos elegir qué es lo que nos funciona mejor en nuestro caso, ¿no? Porque también viene un poco el tema de la individualidad y es que no a todos nos sirven las mismas cosas. Una de las cosas que yo comencé a preguntarme fue precisamente eso. ¿De qué me sirve desarrollar mi pensamiento creativo? Entonces ya explicamos de qué servía. Entonces dije, listo, ahora que ya tengo todas las razones de por qué es súper importante trabajar eso, entonces comencé a preguntarme qué recursos me podían ayudar para poder desarrollar todas esas habilidades. Y entonces eso me llevó a comenzar a investigar en el arte. Entonces yo abro otra vez pregunta porque quisiera que ustedes me cuenten si se puede investigar en el arte o no, y si se puede investigar, ¿qué se investiga? O sea, Sí, pues yo creería que sí se puede investigar, pues digamos, si uno se va, digamos, a la parte de la escultura romana o a esa edad, pues se evidencia que las cosas se hacían distinto. Entonces, pues yo pensaría que también que se podría investigar sería también como eso, o sea, cómo lo hacían y qué sentido tenía esa forma de hacerlo. Arte, por lo menos en la pintura, las técnicas utilizadas, el manejo del color según el pensamiento individual. claro, el color y la psicología del color dice muchas cosas de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo y de la manera en la que expresamos las cosas, ¿no? Creo que alguien más quería hablar también. Sí, pues yo también creo que se pueden investigar como las técnicas y pues yo creo que también en el arte uno trata de transmitir un mensaje. Entonces pues también se puede investigar qué mensaje está queriendo transmitir esa obra en específico o ese autor mediante esa obra. Vale, entonces, ahora que sabemos varias de las cosas de las que se pueden investigar en el arte, me llama mucho la atención que todos hemos hablado, claro, de cosas súper importantes, pero siempre desde lo que han hecho otros, ¿sí? Desde lo que hicieron antes en la historia del arte, desde las técnicas, desde lo que están haciendo los artistas ahora. Yo quisiera preguntarles si ustedes consideran ver el proceso, digamos, de creación como un proceso de investigación. Pues yo considero que sí, digamos que más que todo porque pues uno cuando va creando una obra o algo así,
Pues no sé, digamos que lo curioso y lo bonito de cuando uno está haciendo eso es precisamente que uno como que va conociendo cosas o va, digamos, encontrando y descubriendo cosas que uno no conocía antes, quizá del manejo de, no sé, tal color o de tal simbología que quería utilizar respecto a mi tema, ese tipo de cosas. Entonces como que pues mediante tú vas como creando también vas descubriendo cosas nuevas que te ayudan a mejorar y pues a generar un mejor producto, pues dependiendo de lo que sea. Vale. Resulta que, como les pregunté ahora a ustedes, esta era una de las cosas que me causaba más curiosidad a mí y era que cuando yo entré a estudiar Bellas Artes, yo pensaba que el ser artista era simplemente crear, pero yo tenía como una especie de bloqueo con la investigación en el arte, ¿sí? Entonces, ni en el colegio, ni en la universidad aprendí la importancia de investigar en el arte. Lo aprendí cuando llegué al colegio Goyavier. Y entonces es una cosa que agradezco mucho porque digamos que por fin le encontré un sentido a todo lo que estaba haciendo y digamos que entendí la importancia de investigar y de darme cuenta que estamos investigando todo el tiempo, solo que no nos damos cuenta. Entonces, ese fue como uno de mis descubrimientos. Y es que todo el tiempo estamos investigando con todos los procesos que se están moviendo ahí en nuestra cabeza y con todo lo que estamos haciendo día a día y que, claro, no nos damos cuenta porque no, digamos que siempre que nos hablan de investigación, ponemos un bloqueo porque pensamos, no, es que eso es muy difícil, es que eso da mucha pereza, es que, bueno, no, investigar y el documento y claro, todo se cuenta como con unas palabras tan técnicas que claro, son importantes para poder entender el proceso que se va a llevar a cabo, pero a veces, digamos, nos alejan un poco del entender qué es realmente lo que es investigar en el arte. Bueno, yo lo estoy hablando del arte en concreto, pero también quiero compartirles que me he dado cuenta que no, es una fórmula que no solo funciona en el arte, sino en todo. Entonces, digamos que yo lo que quise también, digamos, preparar para el conversatorio de hoy es hacer estas fases que están viendo ustedes ahí, que nos permitan, digamos, hacernos una idea menos compleja de lo que significa investigar. Y lo primero es ser consciente y comenzar a hacerse preguntas de todo. Entonces, ¿qué es súper importante? Cuestionar. Ahí hablamos de nuevo, digamos, del pensamiento creativo, del pensamiento crítico, y es el aprender, digamos, a no tragar entero todo lo que nos dicen. Entonces, yo siento y creo firmemente que los aprendizajes significativos se comienzan a dar cuando uno comienza a cuestionarse la información que le llega. Entonces me di cuenta que relacionar lo que voy aprendiendo con mi vida cotidiana y con las cosas que hago, las cosas que me interesan, las cosas que me gustan, era lo que realmente hacía que los conocimientos, digamos, perduraran en el tiempo. Entonces, la primera fase, hacerse preguntas todo el tiempo, de todo. Otro punto súper importante es el punto de experimentar. Y es que a veces tenemos como un bloqueo con la parte de creación, ¿sí? Entonces vienen todos estos mitos e ideas de, ay, es que yo no hago nada de arte porque yo no soy bueno. Yo no soy bueno pintando, no soy bueno dibujando, no soy bueno bailando. Yo, es que no sé tocar ningún instrumento. Entonces yo, hacer arte, nada que ver. Y resulta que todo el mundo tiene la capacidad de hacer arte a su manera. ¿Ya? El espacio de experimentar y probar cosas es súper importante, porque a veces digamos que ni siquiera llegamos al punto de probar las cosas cuando ya nos estamos cerrando a esas oportunidades. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que puede ser todo completamente revuelto, ¿sí? Hay veces que, por ejemplo, primero se da la fase de experimentación y eso es lo que lleva a hacerse las preguntas que te llevan a las siguientes fases. Entonces, digamos que no hay un orden específico, pero sí es muy importante como aprender a diferenciar todas las fases que constituyen una investigación. Ahora, lo puse aquí gigante, que es el siguiente paso, que es documentar. Lo puse gigante para recordarme a mí misma también lo importante que es, porque yo les voy a contar que tenía un trauma terrible con documentar. Entonces yo tenía esta idea de que documentar era súper difícil, me daba muchísima pereza y decía como no, yo quiero estar haciendo cosas, yo quiero estar haciendo mis proyectos, quiero estar con mis chicos, aquí haciendo las actividades y en el momento, qué pereza llevar un registro de las cosas, no, eso no. Y resulta que luego conocí a nuestro amado, aunque odiado por algunos, Shalom,
Y aprendí la importancia de documentar, porque ¿qué estaba pasando? Que muchas de las cosas y de los proyectos que yo estaba haciendo se estaban perdiendo. O sea, yo hice un montón de cosas mientras que estaba en la universidad, antes de proyectos personales, y todo eso se perdió. ¿Por qué? Porque, así como dice Juli, lo que no está escrito no existe. Entonces, me di cuenta que se estaban perdiendo ideas, o sea, a mí misma se me estaban olvidando las cosas que me había planteado antes, no estaba llevando un registro de nada, y yo sentía que la única manera de poder documentar era sentarme a escribir y no, estaba bloqueadísima con eso. Entonces, comencé a cuestionarme cuál herramienta podía servirme a mí para poder llevar esa documentación, pero que no fuera terrible ni traumático todo este proceso. Quiero decirles que toda esa documentación es súper importante porque es la que nos permite analizar qué es lo que estamos haciendo realmente, porque de nada nos vale hacer un montón de cosas si luego no podemos volver atrás a revisar y reflexionar sobre lo que hicimos para ver realmente, o sea, sacar las conclusiones, que es el siguiente paso, y ver si estamos sacando algo, ¿no? O sea, se me ocurrió una idea innovadora, puedo sacar otra idea de esta idea que tuve, esto funcionó, esto no funcionó, esto me interesa, esto no me interesa. Es súper importante aprender, o sea, hacer todo lo que podamos por conocernos a nosotros mismos, y eso les quiero contar que es un proceso de investigación. Entonces, vamos a aprender a familiarizarnos un poco con todo esto de la investigación y a desmitificarlo y a dejar el trauma que tenemos. Yo, antes de comenzar a contarles, yo quisiera que me cuenten ustedes cuáles son esos instrumentos o esas herramientas o esos recursos que ustedes creen que pueden servir para desarrollar la creatividad, para experimentar y llevar una documentación de eso. Cuanto, digamos, a todo lo que han dicho y pues digamos que también estuve un año con Manolita, pues yo siento que no hay necesidad como de decir, bueno, instrumentos pues para la creatividad es un papel, un lápiz, pues digamos eso si digamos hablas de un escritor clásico, porque no necesariamente tampoco necesitas un papel para simplemente crear una poesía porque puedes recitarla y ya. Claro. Y digamos, si es, digamos, en artes, pues ya plásticas, como cosas más, eh, no sé cómo decirlo, pues sí, plásticas, que tú puedas como palpar, tocar esto, el resultado, pues la verdad es que pues yo antes diría, no sé, plastilina, porcelanicrón, incluso barro, pero pues la verdad es que hasta con acerrín y un poquito de colbón con agua, no sé, Michael me puede matar, pero con cualquier cosa la verdad es que como que con tal de uno tener la creatividad y como el saber poder, o sea, como no el saber desarrollar un material, sino que simplemente el experimentar también va allá, porque digamos, si yo no sé cómo funciona la arcilla, pues yo me puedo poner, bueno, que la arcilla es con agua, entonces es más como, depende de la creatividad de uno, es como usar los instrumentos o los instrumentos como más que todo. Entonces yo creería que para desarrollar un instrumento es la creatividad y ya, y como la disposición para crear arte. Claro, Valentina nos habló un poco también del tema de los materiales, que es algo que va a la par con los procesos de creación plástica, como ella misma dijo, pero claro que yo lo que estaba preguntando es un poco lo que contestaste al final, y es digamos, no con qué trabajamos, sino qué es, digamos, lo que nos ayuda a desarrollar esa creatividad que luego nos permite utilizar los materiales para poder crear algo. Entonces, bueno, ahora yo no les voy a hablar de materiales, sino les voy a hablar de esos instrumentos que son ejercicios y actividades que podemos hacer sin necesidad de materiales, solo necesitamos a nosotros mismos para poder desarrollar el pensamiento creativo. Entonces, por ejemplo, un ejercicio súper importante es trabajar en desarrollar la observación. Yo sé que suena un poco extraño porque es como, bueno, si todos observamos porque todos estamos viendo, pero resulta que el ejercicio de observación es ser consciente realmente de las cosas que nos están rodeando todo el tiempo.
Entonces, yo, por ejemplo, ahora que estoy haciendo el trabajo de investigación, uno de los recursos que estoy utilizando es algo llamado el Safari fotográfico. Entonces, en una página que abrí para compartir con la gente que quería acceder a estos recursos y para poder recolectar información, comencé a hacer este safari fotográfico que simplemente consistía en poner un reto y buscar puntos para focalizar la intención y la mirada de eso que estamos observando todo el tiempo. Entonces, ¿para qué nos sirve? O sea, no es que yo, digamos, vaya a hacer algo con las fotos que recolecté, que también lo puedo hacer porque se puede convertir en un material. Todo ese registro fotográfico se puede convertir en un material para crear un collage, para crear una pintura, para hacer la inspiración para una escultura, para una pieza musical, o sea, sirve como material posteriormente. Pero digamos que a mí lo que me interesa, digamos que hablemos en este momento, es de la importancia de volvernos un poco más sensibles a nuestro entorno y es de estar atentos a lo que nos rodean y, o sea, volteas a mirar y hay un montón de cosas que te rodean todo el tiempo, de un montón de colores, texturas, olores, sabores, tipos de composición. Entonces, es aprender a ser un poco, digamos, más sensibles a eso, porque de ahí, de todas esas cosas, es de donde va a venir la inspiración para poder crear cosas, ya sea proyectos plásticos o simplemente ideas o proyectos de lo que sea, ¿vale? Otro punto súper importante, digamos que es otro recurso para desarrollar la creatividad, es buscar siempre referentes. Yo creo que los que estuvieron conmigo en la clase saben lo intensa que era yo con los referentes, súper clave en los procesos creativos y en los procesos de investigación, ver qué gente ha tenido las mismas ideas que yo. Hay veces que caemos un poco en el error de que se nos ocurre una idea genial y pensamos como, es que esto no se le ha ocurrido a nadie más, es que esto que yo estoy pensando es súper innovador. Y digamos que hay que desmitificar un poco eso y normalizar un poco el hecho de que estamos en un mundo globalizado con internet, con 1 millón de personas y lo más probable cada vez que se nos ocurre una idea es que haya mínimo 3 personas que ya hayan pensado lo mismo. Entonces, cada vez que se nos ocurre una idea, es súper productivo y bueno para nosotros el investigar qué personas están interesadas por lo mismo que yo, qué personas están haciendo las mismas preguntas que yo me estoy haciendo, qué personas están cuestionando las mismas cosas. Ahora, otro de los recursos es el libro de artista. Y es que una cosa muy importante, digamos, para poder aprender a conocernos a nosotros mismos y poder hacer y todas estas maravillas de las que estamos hablando y desarrollar todas estas habilidades, es poder reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Entonces, si nos da pereza escribir, como por ejemplo me da pereza a mí, crear es una herramienta muy interesante para poder ir recopilando todo eso. Entonces, ¿qué pasa, digamos, si yo tengo un montón de referentes y busco los nombres y un montón de información y luego nunca la volteo a ver? Pues no me sirve de nada. Si yo la tengo toda compilada en un lugar donde yo pueda volver a reflexionar sobre eso, a buscar ideas y a ver qué está pasando ahora con eso. Vale. Entonces, una idea un poco errónea que tenemos del libro de artista, de las bitácoras y de los diarios de campo es que pensamos que hay que saber un montón de cosas para poderlos hacer, o digamos para poder utilizar estos recursos. Pero resulta que son tan libres que realmente se pueden hacer en cualquier formato, pueden llevar cualquier material, pueden ir con escritos, sin escritos, con textura, pueden ser con recortes. O sea, mejor dicho, es una herramienta que da muchas habilidades y que además no es aburrida porque tienes, digamos, mucho espacio para experimentar y ver qué te está funcionando y qué no. Cuando somos más pequeños, tenemos más facilidades de lanzarnos a hacer las cosas sin tener tantas limitaciones mentales. Pero cuando vamos creciendo, comenzamos como, no, es que no me va a quedar bonito, es que no me va a gustar, es que yo no puedo, es que no soy capaz, y perdemos la oportunidad, digamos, de poder utilizar estas herramientas que para lo único que sirven es para poder conocernos a nosotros mismos y poder saber cuál es el lenguaje con el que nosotros nos queremos comunicar, porque ya les digo que todos los lenguajes son diferentes, así que puede que a una persona le dé también muchísima pereza sentarse a pegar un montón de materiales en un libro, pero puede que sea buenísimo escribiendo o sea buenísimo recolectando una playlist de música que lo inspira un montón. Entonces, lo importante es
hacer ese ejercicio de documentar. Ahora, entonces ahí quiero escucharlos un poquito porque ya llevo mucho tiempo hablando y quiero saber ustedes qué piensan del libro de artista y en concreto, cuáles creen que son, digamos, las reglas o las características que hay para hacer un libro de artista. Bueno, pues digamos yo en lo personal considero que un libro de artista, pues como Manuelito habías dicho, es como un lugar en donde pues como que uno tiene como esa libertad de soltarse porque es como muy personal. Entonces eso es como lo bonito. Y pues aparte yo siento que las reglas o pues como que lo principal es que es válido equivocarse. O sea, digamos que pues un libro de artista pues considero yo que es como también parecido a un, digamos, un sketchbook en donde pues tú básicamente lo que haces es experimentar y buscar qué te gusta, qué no te gusta, qué necesitas mejorar o qué quisieras mejorar y pues eso como que pues es lo que te brinda, digamos, un libro de artista, pues en lo personal. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con María José, pues el libro de artista, yo estuve un año en técnicas, entonces es como algo muy personal que identifica a alguien, entonces si a ti te gustan los carros, entonces, no sé, yo creo que hay una parte en la que no se documenta, sino como que se describe el autor, entonces, que si a ti te gustan los carros, entonces tu parte de descripción o la que te identifica a ti el libro como tal, que tenga carros, que tenga lo que te gusta, fotos, y pues pienso que no solo documentar sería como escribir o plasmar allí, sino la fotografía también tiene mucho que ver. Entonces, como pegar imágenes de los proyectos o cosas así. Pues yo creo que los libros de artistas, o sea, yo creo que es como una mirada a la personalidad de las personas, ¿no? Valga la redundancia. Porque todos somos diferentes y todos organizamos las cosas diferente. Entonces me parece algo, una manera muy em, como dinámica de expresarse. En cierta manera, pues cuando uno revisa los diferentes bitácoras, digámoslo, por así decirlo, porque digamos en dibujo nosotros usamos unas bitácoras que nosotros mismos hicimos, la mía es súper diferente a la que, por ejemplo, podría tener Valeria o otros compañeros, porque todos tenemos diferentes formas de ver el arte. Digamos, hacer estos ejercicios son súper importantes para aprender a conocernos a nosotros mismos y ver cuál es el lenguaje que nos funciona, ¿no? Porque como todos somos diferentes, está el lenguaje corporal, bueno, el lenguaje plástico. Yo pienso que un libro de artista es como un diario, pero más bien, en vez de escribir, es como, más bien como experimentar con materiales y dibujos y cosas así. Les preguntaba cuáles son las reglas o cuáles piensan que son las reglas de hacer un libro de artista simplemente para decirles que no hay ninguna regla, que es un espacio tan libre y tan maravilloso que se puede hacer básicamente lo que sea. El libro de artista, el que puedas hacer básicamente lo que quieras, es lo que da la oportunidad de que puedas rasgar las hojas o hacer algo como digamos más contundente y más que tenga que ver con la materia como tal para poder dejar plasmada, digamos, esa emoción. Entonces también quería preguntarles cómo creen que se relaciona toda esta parte de las emociones y de las sensaciones que tenemos, de la forma en la que reaccionamos con estos formatos de libro de artista, bitácora, o sea, ¿cómo nos sirve eso para poder trabajar esa parte emocional? Yo la verdad es que no he tenido muchas experiencias con este tipo de situaciones o de este tipo de elementos, pero me puedo hacer un poco a la idea de que pues al ser esto como un lienzo en blanco, al ser nosotros quienes les damos forma a este tipo de elementos, pues supongo que los sentimientos son lo que más influencia este tipo de cosas. Digamos, al ser un reflejo de nosotros mismos, pues el estado de ánimo con el que estemos o los pensamientos que tengamos en mente son los que se van a ver plasmados de menor o mayor manera en el libro. En lo que creamos y en lo que hacemos tiene mucho que ver el qué estamos sintiendo en ese momento. Es como si fuera un proceso en el que está el antes, el durante y el después. Y hay que estar muy atentos, digamos, en todas las emociones y todas las percepciones que lleguen a nosotros en cada etapa, digamos, de ese proceso de creación. Y no solo estoy hablando del libro, porque estoy hablando también
de la gente que está en artes escénicas, de la gente que está en música, de la gente que está en pintura, en escultura, o sea, no, todo lo que estamos hablando, digamos, que lo estamos enfocando desde el libro de artista porque es, digamos, la herramienta que yo estoy trabajando en este momento y que me interesa y me encanta, pero digamos que quiero hacer una aclaración y decir que todo esto que estamos hablando puede ser aplicado a cualquier ámbito y cualquier rama de las artes, así como a cualquier cosa en la vida. Pues yo creo que esto en relación a lo de las emociones, pues va pues, también relacionado a lo que dijo Isabela antes, a lo de la personalidad y todo esto, porque para mí, cada cosa que uno utiliza en el libro, pues se utiliza por alguna razón, motivo, y cada elemento pues, representa algo en específico. Pues, por esa razón fue que se seleccionan para ser utilizados. Quisiera hacer una última pregunta y es como para poder, digamos, yo saber también un poco si se entendió un poco todo lo que conté respecto al investigar en el arte, ¿no? Entonces quisiera que alguien me pudiera hacer así como un mini resumen de esas fases o eso que se necesita para poder investigar en el arte o en cualquier tipo de investigación. Bueno, yo la verdad es que tengo un gran amor por la investigación en todas las secciones, en cada área. Siento que es bastante importante, bastante esencial y siento que cada vez que vamos a empezar algo en el arte, en algún área, tiene que haber un proceso de investigación, sea personal, sea interno, o sea en cuanto a lo que está pasando en artículos, en internet, lo que sea. Cada cosa que hacemos necesita llevar un proceso de investigación y la investigación en el arte es algo que a mí me sorprende cada día más porque cada vez que vamos a hacer algo en el arte es como algo que puede que alguien más haya hecho porque siempre van a existir las referencias, pero siempre tiene ese pedazo tuyo propio que tienes que ir desarrollando y tienes que ir armando. Bien, y a partir de lo que nos contó Manuelita, ¿qué elementos te quedas, qué elementos te sirven para esa apropiación de la investigación? Bueno, me gustó mucho el conversatorio y siento que voy a implementar varias de las cosas que vi aquí. Suelo llevar mis libretas bastante ordenadas y me gustó mucho esto de dejarlo llevar un poco más, de no llevarlo tan estructurado. Entonces, no sé, como liberar un poco más los sentimientos en cuanto a lo que sería mi próximo libro de artista. Entonces, siento que eso me quedó del conversatorio. Yo pienso que me pareció muy interesante lo que mencionó la profe, pues que en el arte no todo se trata no se diría como toda la creatividad, y pues me gustó mucho en la parte del libro de artista, pues que más que todo es como la construcción de un diario, y pues como ilustrar pues en algunos casos lo que siente la persona, y pues poderlo plasmar ahí de la mejor manera. Y pues como había dicho pues María José, que pues valía la pena, pues había la posibilidad de equivocarse, entonces pues, me pareció muy interesante lo que mencionó la profe. Agregaría algo, la única regla creo que debería tener un diario de artista, la fecha. Tienes toda la razón. Creo que un ejercicio de diario y de bitácora sin fecha se nos queda a la mitad de vuelo, porque de alguna forma el poder regresar al tiempo y ojalá al lugar donde suceden las cosas ayudan muchísimo al proceso de investigación. ¿Se definiría como manejar formatos, Shalom? Pues los formatos de alguna forma tienen ese uso similar a la bitácora. Vale, entonces sí, los formatos de alguna forma buscan ser como bitácoras, ¿no? Solo que pues la propuesta de aquí de Manuelita es una propuesta de un formato un poco más libre en cuanto a la parte estética. Entonces vamos y partemos de un hecho. A mucha gente le genera conflicto la forma. Entonces esta es otra forma. Quisiera cerrar haciéndote una pregunta respecto a ese valor adicional que le estás trabajando en este momento al diario de artista y esa lectura emocional. Entonces, eso es como uno de los aportes que tú estás haciendo en este momento en tu estudio. Entonces, ¿podrías comentarnos brevemente sobre ello?
hacia el tema emocional, y es el darnos cuenta de que no se trabaja lo suficiente en la inteligencia emocional de los niños y de los adolescentes, ni siquiera de nosotros mismos como adultos. Entonces, digamos, trabajar todas estas herramientas y volvemos a lo mismo, de aprender a conocernos a nosotros mismos, a ver cómo reaccionamos, qué nos molesta, qué no, qué nos gusta, qué no nos gusta, es súper importante y súper clave para poder tener una inteligencia emocional que nos permita reaccionar bien ante los problemas, ¿no? O sea, que viene una crisis a nivel mundial y tenemos que dejar de hacer un montón de cosas que queríamos hacer, tenemos que aguantarnos un montón de cosas que nos dan mucha pereza y como que, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque es algo que está pasando en todo el mundo, no solo en nuestra casa y en nuestro barrio. Entonces, digamos que a mí me pareció muy importante por eso abordar este factor emocional con esto, porque me parece que es una herramienta que es bastante útil para aprender a conocernos a nosotros Yo creo mismos. que el planteamiento original no estaba a trabajar con el libro de artista y la pandemia, ¿no? Fue algo que surgió. No, sí. Bueno, la pandemia fue el plus ahí, pero sí, claro, el libro de artista sí estaba desde el principio del planteamiento, porque me parece que es una herramienta que es súper inexplorada. O sea, de hecho, en 1970, ahora que lo tengo súper claro, fue la primera vez que se dijo, o sea, se reconoció al libro de artista como otra forma de hacer arte, porque antes era ahí como, ay, los raros, ahí están haciendo cosas extrañas. Nosotros pintamos, esculpimos, hacemos cosas y estos son gente desubicada que no sabe qué está haciendo. Y luego fue como, no, hay un montón de gente que lo está haciendo, hay un montón de propuestas súper interesantes, da un montón de libertades, así que lo reconocieron por fin, y a pesar de todos los años que han pasado, todavía digamos que hay mucha gente que no sabe que existe y hay mucha gente que no sabe lo fácil que es hacerlo y todas las libertades que da. Entonces, me parece que es algo en lo que hay todavía mucho por investigar. Muchísimas gracias, Manuelita, por acompañarnos en este conversatorio. Gracias a los chicos que se han quedado hasta este momento. Que tengan un excelente día. Manuelita, que tengas una excelente semana. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias, Manu. Chao, profe.